Hola, bienvenidos a Cine y Contenido. Estoy muy contenta de estar con ustedes en este capítulo en donde vamos a hablar sobre una película que salió en Netflix. Una película que es una adaptación de una obra literaria que casi todos leímos en la secundaria o en la preparatoria. Me refiero a Pedro Páramo, esta gran película de Rodrigo Prieto que salió justamente este año 2024 en Netflix. Y que me parece que es una enorme película de la cual tengo muchas cosas que decirles el día de hoy, así que si quieren un análisis profundo, un contexto histórico de qué es lo que estaba pasando en México en los años 50 cuando Juan Rulfo lanzó esta obra, vamos a hablar también de eso porque me parece muy importante entender dentro de la historia de México qué estaba pasando en el imaginario colectivo de esa época para que precisamente el autor Juan Rulfo pudiera haber escrito esta obra. A su vez, vamos a hablar sobre el director, que también es el cinematógrafo, que en este caso fue director y cinematógrafo, pero compartió la cinematografía con otra persona. Vamos a hablar también del increíble trabajo del guión. Estos aspectos fueron de los que más me gustaron de esta película. La cinematografía, obviamente, la dirección, claro que sí, pero la cinematografía es verdaderamente exquisita y también el guión me parece una excelente adaptación de este libro. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de eso, pero ya saben que en este canal nos encanta dar también referencias artísticas y les voy a dar una referencia de un artista español que me parece muy parecida a su obra en cuanto a ciertos elementos visuales de la película. Les voy a decir quién es y les voy a explicar por qué me parece que es una excelente referencia, porque también Luis Ricardo Falero, que es este artista español bastante desconocido, que estoy segura que les va a encantar su obra, también les voy a explicar por qué me parece que hay ciertos guiños en esta película a la obra también de este artista español. Así que nos vamos a ir un poco profundo en este análisis y les doy la bienvenida a Cine y Contenido. Estamos hablando el día de hoy sobre Pedro Páramo. Antes de empezar, quiero decirles algo muy importante que no se los había dicho en otro video porque se me había olvidado, pero ahorita sí se los voy a decir. Y es el hecho de que en cada uno de los videos que yo hago preparo un guión. Y ese guión es algo que yo investigo, escribo, redacto, integro, entiendo y después es de lo que hablo. Es por eso que cuando estoy en los videos estoy un poco viendo hacia mi computadora porque estoy viendo el guión que yo misma escribí. Lo que les quiero decir con todo esto es que si algún día ustedes quieren obtener el guión de uno de los videos específicamente que hice, con mucho gusto me pueden mandar un correo electrónico y yo se los puedo enviar. Así que si lo quieren tener como referencia, si les gustó lo que escribí o si por ejemplo piensan que en algún punto algún dato no fue correcto o lo quieren complementar, con mucho gusto yo les puedo pasar todos estos guiones. Solo escríbanme y se los mando, no tengo ningún problema con eso. Ok, dicho todo esto, vamos a empezar a platicar sobre Pedro Páramo, esta obra increíble de Juan Rulfo, y les voy a explicar la relevancia de Pedro Páramo, la obra literaria para los mexicanos y latinoamericanos, obviamente para todo el mundo, pero específicamente para nosotros en México. Esta obra de Pedro Páramo de Juan Rulfo es considerada uno de los pilares de la literatura mexicana y latinoamericana. Esta obra fue publicada en 1955 y ha sido valorada como una de las obras novelas escritas más importantes. De hecho, Gabriel García Márquez leyó esta obra y afirmó que después de leerla, él entendió cómo debía describir Cien años de soledad, otra gran obra que también la hemos leído y que ya sabemos cuál es, ¿no? Y les voy a hablar sobre la época y el contexto de cuando fue escrita esta obra. Esto es muy importante. Juan Rulfo escribió Pedro Páramo en los años 50, que es una época marcada por profundas transformaciones sociales, económicas y políticas en México. Algunos de los contextos relevantes incluyen
precisamente la Revolución Mexicana y sus secuelas. Aunque la Revolución Mexicana terminó en 1920 de forma oficial, sus consecuencias se seguían viviendo y seguían siendo evidentes en los años 50 aún, especialmente en el campo mexicano, en donde predominaba la pobreza y la desigualdad. Otro contexto importante es la migración rural a urbana. México comenzaba a experimentar un proceso de industrialización que provocó que muchas familias rurales migraran a ciudades, dejando atrás tradiciones, forma de hablar, comunidades enteras, dejándolas solas. Y esto contribuyó a una sensación de pérdida y vacío que justamente Rulfo captura en esta obra. Otro tema, otro contexto es el autoritarismo del PRI, que consolidaba en esa época su poder como fuerza política hegemónica. Más o menos no suena con lo que está pasando ahorita, solo que con otro partido político, pero bueno, en ese momento era el PRI, mientras la sociedad mexicana vivía bajo un sistema que promovía el control estatal y limitaba las libertades democráticas. Otro tema que también es muy importante dentro de este contexto es la Segunda Guerra Mundial y su impacto en México. Si bien México no participó en el campo de batalla directo, por supuesto que la posguerra trajo cambios económicos y culturales que influyeron en la percepción de la modernidad frente a la tradición. Ojo, Rulfo fue un hijo de la revolución y testigo de todas estas transiciones, y es por eso que plasmó en Pedro Páramo un mundo rural desolado, vacío, fantasmagórico, triste, lleno de añoranzas, lleno de momentos que pudieron haber pasado pero que no pasaron, y también mostrando los efectos de la violencia y el abuso del poder y la corrupción en las comunidades campesinas. Ahora, hablando sobre el género literario de Pedro Páramo, este género pertenece al realismo mágico, así se llama, que es un género que combina elementos fantásticos con descripciones realistas. En la novela, lo sobrenatural se mezcla con la vida cotidiana de los personajes, como se observa en el pueblo de Comala, donde los muertos y los vivos coexisten. Además, esta obra incorpora características del costumbrismo y la novela revolucionaria mexicana al retratar paisajes y costumbres del México rural, así como la presencia de figuras de poder despóticas, como se retrata que es este Pedro Páramo, quien simboliza a los caciques del momento que dominaron muchas regiones del país. En este sentido, podemos decir que Pedro Páramo no es solo una obra literaria, sino también es un espejo de las complejidades del México del siglo XX, y es una reflexión también desde mi perspectiva sobre la memoria, la soledad y la búsqueda de la redención, que son temas que resuenan con lectores en cualquier época, porque si esto bien fue escrito en los años 50, también son temas que actualmente en 2024 estamos viviendo en la sociedad mexicana. Otro tema muy importante sobre Pedro Páramo y sobre Juan Rulfo es que Juan Rulfo no nada más fue un escritor brillante, tenía muchos talentos y también fue un talentoso fotógrafo. Honestamente, de su obra de fotografías también es algo que me ha fascinado y que verdaderamente me encanta, y creo que sus imágenes capturan la esencia del paisaje mexicano, que es un telón de fondo que es crucial para comprender también su obra. De hecho, hay un libro que se llama El fotógrafo Juan Rulfo, que aquí se revela cómo la lente de Juan Rulfo plasma el vacío y la melancolía que, por supuesto, definen a Pedro Páramo. Así que, de esta forma, considero que Rodrigo Prieto parece que dialoga con estas fotografías en su adaptación, que seguramente las revisó y sacó mucha información visual a través de toda esta gran obra que también Juan Rulfo tuvo como fotógrafo, y también de alguna u otra forma siento que las plasmó en esta gran película que es Pedro Páramo. Ahora vamos a hablar sobre Rodrigo Prieto, que es el director y el cinematógrafo compartido con otro cinematógrafo de esta película de Pedro Páramo. Rodrigo Prieto nació el 23 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México y es uno de los cinematógrafos más destacados.
que ha dado este país. Es bastante conocido, ha trabajado con muchas personalidades. De hecho, si ustedes han visto películas como Barbie de Greta Gerwig, él fue el cinematógrafo de esa película. Bastante controversial en el sentido de que fue una película que recaudó $1 billón en taquilla, pero dentro de los Óscares no fue tan reconocida. Así que ahí están como ciertos temas de los Óscares que de pronto nos resultan un poco dispares, ¿no? Bueno, él también fue el cinematógrafo de Los Asesinos de la Luna, que es una película de Martin Scorsese. También participó en, ustedes saben cuál es, Amores Perros. No les tengo que explicar mucho de esta película porque creo que es una película que también hemos visto casi todos los mexicanos. También participó en Babel, que es otra colaboración con Iñárritu, además de Amores Perros, que también fue dirigida por Iñárritu. Babel del 2006 también fue dirigida por él. Él también participó en El Lobo de Wall Street, esta película del 2013, que está súper buena y que también la dirige Scorsese. Los Abrazos Rotos también fue el cinematógrafo. Frida, 8 Mile, 21 gramos. Digamos que Rodrigo Prieto ha trabajado con grandes personalidades como Pedro Almodóvar, Greta Gerwig, Ang Lee, que él es el director de El Secreto de la Montaña, Iñárritu, Martin Scorsese, wow. También ha participado como cinematógrafo en videos musicales y ha obtenido más de 100 nominaciones y diferentes premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria. Pero más que premios y más que decirles es que él es wow porque obtuvo tales premios y tantos Óscares y tal situación, que esos son reconocimientos de pues las personas que se destacan en su ramo. Está perfectamente bien, pero considero que más que el reconocimiento, Rodrigo Prieto y todos los cinematógrafos que hacen trabajos excelentes, sean reconocidos o no, vale la pena mencionarlos y ver cuál es su estilo cinematográfico. Y me parece que en esta película él hace una maestría que combina su pasión, desde mi perspectiva, su pasión por México, su gusto por el tema de Pedro Páramo, porque genuinamente se ve que ese libro le atrae, le gusta, lo ha leído y que en algún punto siento que se imaginaba que lo iba a trasladar a la pantalla grande. Y fíjense que aquí hay algo que a mí me parece bastante importante también mencionar. El realismo mágico como género literario ya de por sí es un género que no ha de ser sencillo escribir, porque estás combinando estos temas que te llevan a la imaginación, pero también información sobre el momento de lo que tú quieres retratar, de la época que tú quieres retratar como escritor. El realismo mágico en cine me parece que también es algo complejo, porque también hay un juego entre los temas oníricos o imaginativos, pero también tienes que dar un punto de referencia y hacer esta combinación para que ese realismo mágico sea sutil, sea, digamos que exquisito, que no caiga en un tema en donde de pronto las personas empiecen a perder el hilo, que no sea demasiado mágico, pero tampoco tan realista. ¿Me explico? Es una combinación que me parece que él lo hace de una forma espectacular y exquisita en Pedro Páramo. Y les voy a dar otra referencia de una serie que estoy viendo, de la cual después vamos a hablar en otro capítulo, pero también estoy viendo una serie que es la de Como agua para chocolate. Y ellos en esa serie también están bailando o están queriendo hacer este tema en cinematografía de realismo mágico desde mi perspectiva. Y lo que yo alcanzo a ver en esa serie es un trabajo que de pronto en ciertas tomas se pasa ya un poco de esta combinación perfecta entre lo realista y lo mágico. Entonces hay ciertas partes en donde tú entiendes como espectador que estás en una escena mágica, pero la extienden tanto en como agua para chocolate en esta serie, que está actualmente creo que en Amazon Prime. Después les doy ese dato, no me acuerdo muy bien, pero la estoy viendo.
Entonces hay escenas que se extienden tanto que de pronto ya rayan en esta parte de empezar a ser inverosímiles, aunque tú entiendes como espectador qué quieren decir, que lo que tratan de decir es algo en un aspecto de realismo mágico. Entonces, cuando estos elementos visuales un cinematógrafo los sobreusa, así como cualquier otro elemento dentro de la cinematografía, se vuelve algo así como no tan creíble, como un poco más pesado de ver. ¿Y cómo lograron todo esto? Bueno, también Rodrigo Prieto trabajó con Nico Aguilar, que es su cofotógrafo en esta producción, y ellos optaron por una iluminación natural que resalta los claroscuros. Crearon también una atmósfera de ensueño al mismo tiempo que de pesadillas. Las escenas nocturnas en donde Juan Preciado y otros personajes interactúan con el más allá destacan por su tratamiento con la luz, casi como si estuvieran iluminadas por el mismo recuerdo de lo que pudo haber pasado. Les voy a platicar también un poco sobre Nico Aguilar, de lo que investigué. Él es un director en ascenso de fotografía. Él ha trabajado en Pedro Páramo y otras producciones que se llaman, por ejemplo, Fool's Paradise, A Forgotten Life. Y considero que él, dentro de este crecimiento que está teniendo, seguramente hay algo muy importante que Rodrigo Prieto vio en él, y que es por eso que son cofotógrafos en esta producción. Seguimos platicando sobre Pedro Páramo y ahora vamos a platicar sobre la narrativa. Creo que uno de los retos más grandes de haber adaptado Pedro Páramo es mantener una estructura no lineal, en donde los tiempos y las voces se entrelazan para crear una experiencia muy onírica. En este caso, Rodrigo Prieto y el guionista, que se llama Mateo Gil, que en un momento vamos a hablar un poco más profundo sobre el trabajo excelente de guionismo, decidieron ellos dos abrazar esta complejidad respetando los saltos temporales y los puntos de vista múltiples. Hay varios ejemplos memorables en donde se puede ver esta danza dentro de la película, pero me parece que una es en donde está la secuencia de los susurros de los muertos, que se visualizan como danzantes en las paredes de Comala. Este recurso cinematográfico encapsula el espíritu totalmente de esta novela desde mi perspectiva. Y además del elenco, que bueno, el elenco la verdad es que me parece que lo hizo excelentemente bien. Ahí participa Tenoch Huerta, Manuel García Rulfo, también está Ilse Salas, que participa como Susana San Juan. Muy buenos comentarios sobre ellos. En ese sentido creo que ustedes pueden ver lo buenos que son en todos sus papeles. Pero ahora quiero hacerles una referencia sobre una obra que se las estoy poniendo en este momento, que se llama Brujas yendo al Sabbat. Y si ustedes ya vieron esta película de Pedro Páramo, ¿se acuerdan que hay una parte en donde Juan Preciado llega a donde es la plaza de este pueblo abandonado fantasmagórico que es Comala? Y en esa plaza de pronto él voltea al cielo y ve como hay almas que están dando vueltas en forma circular y que él las ve, y de pronto se termina esa escena, pasa otra, él cae en esa escena, ¿no? Justamente esa escena me pareció muy bonita y me hizo acordarme de esta gran obra de Luis Ricardo Falero, que fue un pintor español que la verdad es que no ha sido muy reconocido en España. Vivió de 1851 a 1896 y él fue un poquito más reconocido en Inglaterra. Les quiero hablar sobre él de una forma muy breve porque creo que no tenemos tantas referencias sobre Luis Ricardo Falero, y me parece que es un pintor que vale totalmente la pena conocer. Y es por eso que me voy a dar un momento para explicarles que él fue un pintor español del romanticismo tardío. Si recordamos cuáles son las características del romanticismo, no es que sean temas románticos obviamente, sino hay una exaltación hacia los sentimientos y hacia la subjetividad.
Hay una rebeldía también entre las reglas del arte y la literatura, un culto del yo o del individualismo, una exaltación a la fantasía y una valoración de la originalidad. Estas son algunas de las características del romanticismo. Y bueno, dentro de todo este tiempo, Luis Ricardo Falero era un artista que le gustaba mucho todo el tema de lo sobrenatural, de la brujería, el ocultismo, los fenómenos paranormales. Y es por eso que él, en su momento, cuando él estaba vivo, se convirtió más o menos en alguien reconocido en la Inglaterra victoriana, que ven que dentro de la época victoriana, ellos eran ávidos de toda esta información de lo paranormal, fantasmagórico, las brujas. Todo ese tema del ocultismo llamaba mucho la atención en esta época y sobre todo en la sociedad victoriana. Y es por eso que este pintor, cuya obra tampoco es tan extensa y que tampoco hay museos en donde, o sea, no hay un solo museo, me parece, español, que cuelgue una de las obras de este gran artista de Luis Ricardo Falero. Pero bueno, específicamente esta obra, que es mi obra favorita de Luis Ricardo Falero, Brujas yendo al Sabbat, me recordó tanto cuando vi esa escena de Pedro Páramo que hasta me emocioné, porque me pareció como un guiño a mí misma de una obra que me ha gustado tanto desde que conozco a Luis Ricardo Falero. Y ver que hay una referencia ahí que, ojo, esto lo estoy diciendo como una conjetura propia, no es que haya investigado que Rodrigo Prieto tomó como una inspiración a Luis Ricardo Falero, solo les estoy haciendo una anotación de cómo a mí me llamó la atención y me recordó a una obra que me gusta mucho y solamente se las quería compartir. Y ahora vamos a hablar sobre el guión, el gran guión adaptado por Mateo Gil, que él nació en 1972 en Las Palmas de Gran Canaria. Este guionista me parece que ha hecho trabajos estupendos. De hecho, él también trabajó con Alejandro Amenábar para esta película buenísima que se llama Abre los ojos. Si no la han visto, les dejo aquí la referencia visual de cuál es. Es una excelentísima película de Alejandro Amenábar, increíble. Y él también participó en otra película que fue Tesis, que también es una gran película. Y la forma en la que Mateo Gil decide capturar como la poética sombría y minimalista de Rulfo en este guión me parece algo que es memorable. Me encantó el guión, me encantó la forma en la que él cuenta en una estructura no lineal cómo va sucediendo todo en este pueblo. No ha de ser una tarea fácil hacer una adaptación de un libro, de una obra literaria que es tan reconocida y que ha sido tantas veces leída, porque ya saben que ahora todos creemos que tenemos tanta información, estamos en la era de la sobreinformación y también estamos en la era del sobrecomentario, ¿no? Como ahora estamos en redes sociales y todos tenemos esta capacidad de poder comentar y de poder dar nuestra visión y de poder decir qué es lo que me parece y qué es lo que no me parece y que me vean más personas. Transportar una obra literaria que ya todo el mundo conoce a un contexto de película, sabiendo, estando en el momento en el que estamos viviendo, me parece que no ha de haber sido nada fácil, que ha de haber sido una faena bastante compleja. Y él me parece que lo hizo de una forma súper buena, y él también lleva todas estas palabras del México rural hacia la pantalla grande y no se siente un guión forzado, de esos guiones que de pronto estás viendo una película o una serie y dices quizá esta parte la están alargando porque no saben muy bien cómo terminarla o cómo ir de un punto al otro, o lo están haciendo más largo. En este sentido, este guión tiene los momentos exactos y precisos y toda la voz en off que hace Tenoch Huerta y el otro personaje que ahorita no honestamente no recuerdo cómo se llama, pero todos esos diálogos en off me parecen sublimes, poéticos y muy bien armados y estructurados, y te dan nostalgia como si tú fueses parte de las personas que están recordando el Comala.
Y al mismo tiempo, pues al ser mexicanos, yo sé que nos están viendo personas de otros países y de otras culturas, pero en este caso yo soy mexicana, sentí esta nostalgia por el tema rural, por estas palabras que ya no se usan como Naiden, que pertenecieron a esta época y a este punto importante dentro de la historia mexicana, y transportarlo hacia un guión y que no resulte algo sobreutilizado. Me parece que es por eso que uno de los elementos que más me gusta de esta película es el guión, definitivamente, de Mateo Gil. ¿Qué les pareció Pedro Páramo? Por favor, quiero que me lo dejen en los comentarios si a ustedes les ha gustado esta película, cuál es su opinión de esta obra, también cuál es su opinión del libro, en qué forma les ha marcado. Me encantaría saberlo en los comentarios. Ya saben que en este canal hacemos análisis un poco más profundos en cuanto a comunicación visual, películas, series, y les agradezco mucho que estén conmigo, que se hayan quedado hasta el final de este análisis, de esta plática sobre Pedro Páramo de Rodrigo Prieto, con esta obra impactante y muy importante dentro de la historia mexicana, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y yo les mando un fuerte abrazo, les agradezco que se suscriban al canal porque así me ayudan muchísimo a que esta información le llegue a más personas que quieren descubrir estos análisis un poco más profundos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Eleni y les mando un gran saludo a todos.